El cuerpo. Bueno. Yo quiero mirar la ruleta de Lucas. Lo voy a llevar para que me dice chelas y voy a hacer un trabajo. Bien. Bien. ¿Te gustaba? Ahí va. Ahí está Lucas, ahí estamos con padres de la palabra. Me dice, no van a regalar una foto, no. No, no, y ya son las horas. Todo lo que es una buenos días, Nicolás primero. ¿Te gusta el nombre? A ver, ¿cómo es tu nombre? No sabe. Un grande. ¿Cómo te es? El cuerpo es el te hago uno. ¿Quieres piso? ¿Qué cantidad? Llenado, cerrado. Agrega. No, pero no queremos. Anterior. Bueno. Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión. Continuamos con esta primera semana de conexión, en la cual vamos a seguir conociendo un poquito más acerca de este curso de derechos y obligaciones. ¿Cómo nos dejó el simulacro? ¿Tranquilos o más preocupados? Preocupados. Bien, ahora. No la hacemos, ¿no? No, no. Bueno, chicos, hay que recordar lo que hemos visto en la primera sesión. Y hablábamos acerca de lo que es el concepto de obligaciones. ¿Sí? Recuerden, vimos los conceptos que la doctrina nos había abordado. Juntando todos estos conceptos, logramos terminar uno solo.
¿Recuerdan los conceptos de los juristas? Ejemplo que nos decía Carmeluti. Está difícil. Un jurídico mediante el cual los intereses de una persona que encontraban como voluntad hacen contratar los intereses de otra. ¿Verdad? El concepto de los juristas que recuerdo. ¿Qué decía Sánchez Roma? Habla sobre la necesidad jurídica de no cumplir con la decisión de dar, hacer o no hacer. Muy bien. Y finalmente, sumando pues los aportes que cada uno de ellos nos han adelantado, obviamente ya identificaron el concepto que da cada uno de ellos, ¿verdad? Hay una pregunta de ese examen. Se ha consolidado un solo concepto. ¿Cuál es el concepto? Sobre derechos y obligaciones, con el cual nosotros vamos a continuar con el desarrollo del tema. ¿Qué es el derecho de obligaciones? Como una situación en la que el deudor se encuentra obligado promete ejecutar una prestación de contenido patrimonial a favor del deudor. Un jurídico a través de un sujeto digo motivo pasivo que va a ser el deudor de conformar qué cosa a cumplir con un deber y satisfacer una prestación en favor del acreedor que va a ser el sujeto activo. Y en la clase pasada teníamos, ¿no? El acreedor a exigir el cumplimiento de esta prestación, mientras que el deudor es un deber, el deber jurídico de cumplir con esta regla. Bien, ¿qué más vemos en la clase pasada? Hablamos acerca de los elementos. Obviamente los elementos subjetivos se usan al acreedor y el deudor. ¿Sí? Entonces, en los subjetivos, tenemos que era la prestación. Y cuando hablamos de la prestación, hacíamos referencia a la conducta que se espera realizar. La prestación puede ser de dar, de hacer y de no hacer. ¿Cuándo estábamos ante una prestación de dar? En la entrega de un bien, ¿verdad? Una prestación de hacer, realizar un servicio. Y una prestación de no hacer, cuando nos absteníamos de realizar alguna acción, ¿verdad? De repente un acuerdo de confidencialidad respecto a información reservada. Y siendo la prestación el objeto de estudio de este curso, es importante también identificar sus 4 características. La prestación tiene que ser lícita, ¿verdad? Tiene que ser posible, determinable y finalmente tiene que tener un contenido patrimonial. Solo cumpliendo con estas 4 características, nosotros podemos afirmar con certeza que estamos ante una prestación. ¿Sí? Otros elementos objetivos es el vínculo jurídico que se va a crear entre estas 2 personas, sujeto activo y sujeto pasivo. Teníamos ahí el contenido patrimonial, obviamente que es lo que lo va a diferenciar de lo que puede ser un bien entero, ¿no? El deber de respetar el proceso, ¿verdad? El compromiso de no revisar el celular, ¿verdad? Obviamente, eso no son obligaciones porque no tienen relevancia jurídica. Por parte después de una manera moral. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro elemento nos está faltando? La exigibilidad. ¿Qué pasa si yo no cumplo con pagar la renta con el acreedor? Obviamente, no solamente esto va a dar un derecho, ¿verdad? Sino también la facultad de poder demoler en el orden judicial y exigirle que este tercero que me cumpla y pague pues la deuda, ¿no? A través de un proceso de obligación de toma de dinero. ¿Me irá con prueba? ¿Sí? Muy bien, ¿cuál video? Hay un lugar bien donde está el que pasar. El alcance de las cosas, la cual vamos
desarrollar este curso, ¿verdad? Creo que todo ha quedado claro. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fuente de las obligaciones. ¿Sí? Porque nuestro ordenamiento jurídico va a establecer supuestos de hecho a través de los cuales se van a generar la obligación. Obviamente también en la clase pasada vimos un video introductorio que nos hablaba del derecho romano y ya nos adelantaba alguna de ellas. Y obviamente pues la principal fuente es el contrato, ¿verdad? Y no solamente el contrato, sino que vamos a ver cuáles son el resto. ¿Sí? Además también vamos a ver cuáles son los aspectos de las obligaciones. Porque si bien es cierto que la obligación es una garantía para el acreedor, ¿verdad? Para poder exigir que el deudor finalmente le pague esta deuda. Pero ¿de qué forma va a ser si tiene derecho? Y vamos a analizar precisamente dos artículos de la civil, así que espero que lo tengan en la mano. El celular, ¿no? Ahí vamos a buscar el artículo que comentaba para indicar. El orden de la sesión, finalizar la sesión de los estudiantes, identificarán los efectos de las obligaciones de acuerdo con nuestra legislación vigente y mediante la aplicación del espacio práctico de saber ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Aquí sí me gustaría escuchar. Claro, pero inicialmente el contrato. El principal Es el contrato. es el contrato. Pero ¿qué otras fuentes encontramos aparte del contrato? Paso y contrato. Los cuasicontratos, según lo que nos decía el derecho romano, ¿verdad? Pero tiene alguna noción de lo que dice nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico. Aparte del contrato, ¿qué otra situación puede generar una obligación? La voluntad del Estado. La voluntad de las partes a través del contrato, por supuesto. En un accidente de tránsito, por ejemplo, se va a generar una obligación. Y yo estoy manejando mi vehículo y por estar en el celular, de repente en TikTok, y me choco contra un animal. Se va a generar una obligación ahí de resarcir el daño, de indemnizar esto que acabamos de hacer. Debe generar la obligación. Entonces, la indemnización va a ser una de las fuentes de las obligaciones. Pero ya vamos a ver cuáles son las demás. Muy bien, entonces, dentro de los elementos subjetivos tenemos al acreedor y al deudor. Finalmente, estas van a ser las personas que se encuentran relacionadas jurídicamente con el objetivo de poder cumplir con esto que los une. ¿Quiénes pueden ser los sujetos? Pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Qué tal? Por ejemplo, no vamos a comprar una computadora. Ridículo, ¿no? Es una persona natural, la que está bien, la verdad. Y existen casos en los cuales una misma persona puede ser tanto el acreedor como el deudor, como lo vimos en el ejemplo de la compra-venta del automóvil, ¿verdad? Dependiendo del producto, ¿qué es lo que y yo vamos a ver quién es Está vendiendo el el pago, ¿verdad? Y los papeles que iban a garantir que lo primero que yo hacía era el pago de ayuda, ¿verdad? Entonces, los activos y los pasivos al mismo tiempo. ¿Correcto? Pero que me traigan claro. Ahora, pero ya la
Que diga tu nombre. Entonces, la verdad, sería preguntarle un circuito que se vea por ahí. ¿Sí? No recuerdo para ti. ¿Verdad? Bien, entonces cuando nosotros constituimos un contrato, que básicamente es la fuente principal de obligaciones, nosotros vamos a determinar claramente quién es el acreedor y quién es el deudor, ¿verdad? Me parece que eso lo tenemos claro. Pero hay situaciones en las cuales no es así de fácil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me pierdo mi perrito y yo creo que una recompensa. Y no es posible al que me encuentre ahora. ¿Qué es lo único que está definiendo aquí? ¿Qué más? El deudor, ¿verdad? Pero sabemos la ciencia cierta quién es el acreedor, claro que va a depender de quién encuentra el perdido. ¿Verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales no va a estar determinada estos dos sujetos. ¿Sí? Bien, el objeto de estudio de derecho de obligación es hacer la prestación. Como ya lo vimos, pues tiene que tener ciertas características, tiene que ser lícita. ¿Qué más? Determinado, exigible, y tiene que tener un contenido patrimonial, y estas pueden ser de dar, hacer y de no ser. ¿Sí? Contenido patrimonial y la exigibilidad son los otros elementos objetivos de las obligaciones que hay. Bien, pasemos entonces a hablar ya de una vez acerca de la fuente de las obligaciones, que van a ser aquellas situaciones o actos jurídicos que el ordenamiento jurídico peruano ha establecido como generadores de obligaciones. Nosotros vamos a encontrar esta fuente en el libro séptimo del Código Civil. Y la principal de ellas la puede encontrar. ¿Qué dice el Código Civil respecto al contrato? ¿Alguien puede por favor buscarlo y leerlo? A ver, Contratos de acuerdo de dos partes para crear, regular o modificar o extinguir una relación jurídica. la obligación que le da directamente en este contrato, ¿verdad? Ustedes pueden investigar el costo y se llevan su libro. Están realizando un contrato. En esta semana, ¿cuántos contratos han suscrito ustedes? ¿O han realizado? ¿Recuerdan alguno que han el día de tengo para permiso para saber qué es un contrato? ¿Qué otro contrato han realizado ustedes el día de hoy? ¿Alguien tal vez ha comprado su menú aquí en el comedor? ¿Verdad? Esos son contratos. ¿Sí? Porque si tú pagas tu dinero, ¿verdad? Que para que te realicen el servicio de trasladarte un trabajo. ¿Sí? Si tú pagas el dinero, existe una obligación, ¿verdad? También es un contrato. Entonces, aquí sí no vamos a entrar mucho en detalle porque el contrato no es un tema que vamos a ver específicamente más adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, la fuente de las obligaciones la vamos a encontrar entre los artículos 1351 y 1988. ¿Y cuáles son las vías? Según nuestro reglamento jurídico, van a ser las siguientes. Primero, el contrato, la gestión de negocios,
el enriquecimiento sin causa, la promesa unilateral y la responsabilidad extracontractual. Eso va a ser las fuentes de las obligaciones según nuestro ordenamiento jurídico, repito, según el Código Civil. No confundamos con lo que vimos en la clase pasada, que era lo que establecía el derecho romano. ¿Sí? Eso nos está serviendo para una introducción del curso. Pero revisamos, yo espero, esta respuesta. ¿Sí? Vamos a hablar de que es la principal de todas. Está establecida en el Código Civil en el artículo 1551 y como ya lo mencionaron, es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, notificar o extinguir la relación jurídica patrimonial. El ejemplo es cuando nos vamos a una tienda a adquirir algún producto. Tú te obligas a pagar el número por detrás, que ellos tienen que hacer la entrega del producto. La obligación va a ser en este caso de otro cuerpo. ¿Verdad? Lo mismo que cuando pagamos tu pasaje para venir aquí a la universidad. Primera fuente de las obligaciones. Segunda, la gestión de los recursos. Y esto está establecido en el artículo 1951. Obviamente, chicos, la idea es que vayan también, cuando estudien para el examen, revisando los artículos del Código Civil. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí en la gestión de negocios? Para empezar, aquí no hay un contrario. Y aquí tampoco hay. ¿Qué situación se da? ¿Qué es para empezar la gestión de negocios? Alguien a quien se le denomina gestor se va a encargar de los asuntos de otro, sin que haya un contacto ni mandato en cierto lugar. ¿Verdad? Es una persona que va a resultar una gestión en favor de otro, con el objetivo de beneficiar. ¿Y cuál es el ejemplo que planteamos? Porque tiene una deuda a los servicios, otra vez se va a cortar el servicio de luz de su mercado. Imagínense, porque tengo una discoteca y me cortan la luz. Pero sin embargo, la ley está hospitalizada. Obviamente, ellos de forma personal están imposibilitados de realizar este pago. Entonces, aquí, ¿quién va a aparecer? Va a aparecer el tercero, que no puede ser familiar. De repente, mi hermano interesa que no saben perjudique. Trabajando con mi hermano y realiza el pago. ¿Esto qué va a hacer? Muy bien, espero. ¿Qué va a hacer? Para ayudar al A la acreedor, que en este caso es su hermano. ¿Y qué es lo que se va a generar aquí? Básicamente, ¿quiénes? Porque se supone que yo le represento la municipalidad. ¿Verdad? Ahí ya se extinguió la relación. Pero se va a crear una nueva. ¿Entre quiénes? Entre el editor y su hermano. ¿Verdad? Ahora sí. Su hermano debe estar en hospitalización a tener la obligación de devolverle el dinero a su hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Repito, es una cuestión que me ha favorecido. ¿Queda claro? En el contrato existe un tercero, en la gestión del negocio no. Es un tercero que va a realizar una gestión en favor de una tercera persona con la intención de ayudar. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Tercera fuente de derecho de obligaciones, el enriquecimiento sin causa, establecido en el artículo 1954.
ocurre cuando alguien aumenta su patrimonio a costa del empobrecimiento de otro, sin que exista una razón legal que lo justifique. Imagínense ustedes, el banco se equivoca y les hace una transferencia de 20.000 soles. Les llega la notificación al celular. ¿Cuánto dinero tiene? 20.000 soles. ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes se van a hacer? ¿En qué lugar lo seguro? Esa es la pregunta que me que hacer. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó? ¿Verdad? Porque aquí se va a tener una responsabilidad, una obligación. Porque si ese dinero no está justificado, tú vas a tener la obligación de qué cosa? De desempeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enriquecimiento fiscal está prohibido. Nadie se puede enriquecer a costa de otro. A costa de quién se estaría enriqueciendo que estamos del banco. Si es el banco de la nación, si es un banco privado, de ellos. ¿Verdad? Entonces, eso también le va a generar una obligación. ¿Obligación de qué? De devolver el dinero depositado. Aquí está por el contrato, ¿verdad? Entonces, la norma de hacer la devolución. Obviamente también es importante el monto, ¿no? Porque si te apega, por ejemplo, 100 soles, para empezar no quiero que te estén reclamando, ¿verdad? Porque ese sí es un error de digitación, ¿no? No le estoy diciendo que no le devuelvo, por si acaso. Claramente las obligaciones, la promesa unilateral, regulada en el artículo 1956. ¿En qué se diferencia con el contrato? El contrato va a ser dos partes las que van a acordar realizar algún tipo de transacción. En la promesa unilateral, como su misma denominación indica, es la persona la que va a ofrecer a dar. Este es el caso de cuando se pierde el dinero. Y yo salgo de repente por la televisión, en el noticiero nacional, a decirme, yo era el con la foto de mi carrillo. Voy a dar una recompensa de 500 soles a quien lo encuentre. ¿Verdad? No hay un contrato, solamente existe una persona que se está comprometiendo a qué? A pagar, ¿verdad? Solamente que tenemos que identificar aquí al deudor. El acreedor encuentra el deudor. Ahora, entonces, puedo ser el loco, lo que sí, no puede. Pero puede devolver judicialmente este pago. Ya se invocado en este artículo. Ahora, ¿qué pasa si no hay una recompensa? ¿Qué pasa si tú te encuentras a Bobby y lo encuentras con una patita rota y no sabes pues, de quién es, a quién le pertenece y nadie ha salido por la televisión a se me perdió mi perrito? Obviamente yo lo voy a dar al veterinario, yo voy a pagar pues su curación, su alimentación. Ahora, ¿qué pasa cuando ya aparece el dueño y tú quitas la lucha? ¿Tú también quieres darle? Bueno, ya está. No, ¿qué pasa si no te lo dicen? Yo quiero como obviamente también la posibilidad de demandar judicialmente la devolución de ese dinero. ¿Verdad? Ahora pues hay que tener en cuenta que las mascotas cómo están reguladas en el Código Civil. ¿Qué es todo? ¿Son bienes? No. ¿Qué son bienes? ¿Tiene algún salario?
Bien, dejémoslo en suspenso. Vamos a revisar con bien mueble. Se puede calar. Y si está con la botita roja, Ah, que no sé. Una parte que me gusta, reviso. y la última fuente de obligaciones, la responsabilidad extracontractual. Es una obligación de reparar un daño causado a otro, pero sin que exista un contrato previo entre la víctima y el causante. Este es el ejemplo cuando yo choco el puesto de periódico, ¿verdad? Yo no soy el que causé este daño y por lo tanto yo tengo la responsabilidad de resarcirlo. Esto va a generar una obligación. ¿Verdad? No existe un contrato aquí. ¿Quién es el que va a establecer esta obligación? La ley. ¿Verdad? Entonces, en este caso de que, por ejemplo, una persona vaya conduciendo con normalidad y una persona vaya y se tira encima del carro. Porque ahí te sí. Claro, Claro. se cruza uno de la ley. Obviamente, pues, eso en derecho penal, ¿ya lleva el derecho penal? Autopuesta de persona en peligro, ¿no? Si tú te cruzas la luz roja y te matan, ¿de quién es culpa? Pero, ¿cómo que para detener eso? Pero, Obviamente, pues ahí se tiene que definir esto en un proceso judicial, no se podría identificar directamente una obligación, no debería tener una obligación para los esa situación. se tendría que establecer si es que finalmente es sentenciado. ¿Sí? Si es que se demuestra su responsabilidad ante esta acción, no solamente existe responsabilidad penal, hay responsabilidad civil, ¿verdad? De una pregunta, ¿y en promesas bilaterales no entrarían los instrumentos de herencia en caso haya un solo heredero? En lo que es promesas unilaterales, artículo 1956, no entrarían los testamentos de herencia en caso de un solo heredero. Claro, también. Ahí no existe un contrato. Cuando existe un contrato, existe la voluntad de dos partes, ¿verdad? Los dos estamos conveniendo realizar una acción y la materializamos a través de un contrato. Si yo le un migrante y me voy a contar a mi hijo favorito, es una promesa unilateral. Obviamente ya van a ver, o me imagino que ya han visto pues que si es que esto se puede o no se puede hacer, porque existen herederos forzosos, ¿verdad? Entonces no podríamos excluir a todos, a menos pues que haya sido un hijo, un mal hijo y que herede, ¿no? Porque imagino que falta no es de nada. Hay un comercio porque no es heredero. Pues eso, primero el contrato, la más importante y la principal. ¿Qué más? Entonces ya nos damos cuenta de las obligaciones, yo he visto ejemplos de cada uno de ellos. Ahora lo que nos corresponde ver y analizar es el contenido del artículo 1219 que habla acerca de los efectos de las obligaciones. Ya está bien, existe un acreedor y un deudor. Pero puede ser el mecanismo que tiene el acreedor para exigirle. Se supone que el acreedor adquiere el derecho. ¿Verdad? Pero si no tenemos el mecanismo, eso solamente queda en un simple texto. ¿Verdad? ¿Cuál es el mecanismo? Este artículo lo explica. Es el efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente. Primer efecto, emplear las medidas legales a fin que el deudor le procure aquello a que está obligado. ¿Qué quiere decir este artículo? Serían estas medidas legales a las que tendría que acudir el acreedor.
acudir al Poder Judicial, ¿verdad? Pero la gente pedir porque le paguen su dinero, ¿sí? O pagarle su sueldo, por ejemplo. Entonces, este primer inciso habla acerca de las medidas legales. Al acudir al órgano jurisdiccional a través de un proceso civil de obligación de dar suma de dinero, y dentro de ese proceso alguna medida cautelar de pago, ¿no? ¿Para qué? Se puede pagar esa deuda. Inciso 2. Procurar la prestación de hacerla procurar por a costa del deudor. Imagínense, yo suscribo un contrato para que me construya un muro de contención, porque si viene la lluvia, ¿verdad? Si viene la lluvia, si yo no pues construir este muro, toda la mercadería se va a inundar, se va a generar más pérdidas. Le pago a un maestro, ¿no? De 100 soles. Y el maestro, pues, simplemente no cumple con su obligación. ¿Qué es lo que pasa según este artículo? Él no lo cumplió, pero otro sí lo puede hacer. Yo puedo contratar. Ahora, ¿quién es el responsable del pago? ¿Sabe? ¿Quién cree usted? Exacto. Si se supone que yo le realicé el pago para que lo haga internamente. Nuevamente, pero le pago a un maestro, le pago 3.000 soles para que me haga el grupo. Entonces, y no, entonces, ante esta versión lo voy a contratar para que no, todo y lo vamos a hacer. Pero ¿quién es el que tiene que pagarle a ese tercero que está evitando una obligación que originalmente no era suya? Va a tener que ser y que no cumplió. ¿Sí? Imagínate, al segundo, ¿verdad? Entonces, yo le voy a exigir al que no cumplió incumplimiento de un solo de los 500. Creo que son serían dos obligaciones en realidad. Serían viendo dos obligaciones. Primero, la obligación al pagarle a la persona los 3.500 y la otra obligación cuando ellos. Por supuesto. Inciso 3. Otro efecto de las obligaciones. Obtener el rumor de indemnización correspondiente. A ver, si este maestro no concluye el número de comprensión y viene la lluvia y moja toda mi mercadería, me va a generar el perjuicio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿quién me responde por ese perjuicio si no he cumplido con el deber? El maestro. ¿Sí? Entonces, yo también puedo exigir otro efecto de las obligaciones, la indemnización ante los daños y perjuicios que me han ocasionado. ¿Verdad? Eso es lo que me dice el inciso 3. Muy bien, y ahora el último inciso. Este es tal vez un poquito más complicado. Ejercer los derechos del deudor, sea en la vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que le sean inherentes a la persona cuando la ley lo prohíba. Esto se resume en la acción subrogatoria. ¿Qué quiere decir? Imaginemos pues que yo le debo 10.000 soles, ¿verdad? Y justamente la decisión si me paga, quiero decir, me arreglo. Pero ¿qué pasa si
El acreedor el que existe es el pago. Le va a poner el que quiere para que tenga ese pago. ¿Verdad? Entonces va a ser un tercero que va a ser el supervisor. Va a decir, pago de lo que gobierna. Esto se llama, se resume, acción subrogatoria. En este caso de que el acreedor no le cobre directamente a él y le cobre a su deudor, que es el deudor, se podría también hacer en ese caso. Obviamente para pedirlo judicialmente, ¿verdad? O como por ejemplo, existe dos hermanos que eran ambos somos propietarios. Obviamente ya en derecho a reales, la copropiedad es un estado transitorio. A nadie se le puede obligar a permanecer en la copropiedad. Pero tiene que ganar, así de simple. No, que yo no he vivido, que no recuerdo, no. ¿Sí? La copropiedad no se puede mantener de forma permanente. ¿Verdad? ¿Qué pasa si el que a mí me debe yo puedo pedirle al señor juez, yo puedo antes de iniciar una partición, puede acá. Sí, tiene que ver con yo voy a reclamar el deudor. ¿Sí? Para que así se pueda cancelar. Sí, se supone que no tiene la liquidez. Pero si por ejemplo le dan la deuda, le dan los derechos, o le dan la parte de la deuda, iba a tener lo que pasa. Entonces a mí me ¿sí? Y la opción subrogatoria pues, se aplica en los casos de alimentos ¿Quién es tu patrón? a la hora ya de practicar la liquidación o los devengados. En este caso, digamos, el demandado menciona de que no tiene el dinero para que puedan pasar la norma al prestar esta planilla trabajando en una empresa, podría explicar primero esta subrogatoria para que de ahí más Si está en planillas, tendría que tener descuento por planilla, ordenado judicialmente. Sí. ya, pero y que lo que usted está mencionando, en este caso le ponemos por el caso del también se explica. Bien, bien, por supuesto. Obviamente aquí no detallar el interés superior del menor, ¿verdad? Obviamente eso es un principio que indica que toda actuación de la administración pública tiene que tener beneficio de quién? Del menor, ¿verdad? Entonces obviamente yo voy a pedir que le paguen a TTF para que con eso yo pueda cobrar la liquidación del dinero. ¿Sí? También sirve a este ejemplo que menciona su compañero. Aquí tenemos algunos. El inciso 1 habla de ejecución. ¿Cuál es el ejemplo? Este día el juez te obliga a ayudar a cumplir. ¿A través de qué? Por ejemplo, si te debes 10.000 soles, sin embargo, sobre sus cuentas bancarias para poder cobrar. ¿Sí? Ese es el inciso 1 que hemos visto. La institución por tercero, el inciso 2 que hemos visto. Si el deudor no lo hace otro, pero el deudor sí quiere hacer. El inciso 3, cuando hablaba de la lo que si este incumplimiento del contrato te genera una real económica o un pides
dinero extra. Obviamente en el daño moral, pues aquí tendríamos que pasar por una medida psicológica, ¿no? El dinero se comprometió conmigo y al final se arrepintió. Me ha generado un daño moral. ¿Puede ser una situación? Sí. Sí, ¿verdad? El hombre también podría pedirlo, ¿no? Bueno, ejemplo. Por el muro que ya se levantó, se inundó la almacén y perdiste toda tu mercadería. En este caso, este maestro tendría que pagar el costo del muro, adicionalmente un monto por lo que fue la pérdida de la mercadería. Y el inciso 4, que habrá de la acción subrogatoria. Es cuando tú, como acreedor, el podeudor para cobrarle a la gente que le debe a él. ¿Sí? Como por ejemplo, el banco, ¿no? Se entiende el banco que el banco, por ejemplo, es una de las personas que utiliza la acción subrogatoria. Me enteré que va a recibir una herencia. Me enteré que tiene una casa como copropiedad. Está legitimado para poder reemplazar y cobrar ese monto. Por ejemplo, a 5.000 soles y me dice que está quebrado. Pero yo me entero que apenas me deben 10.000 soles. Entonces, obviamente, yo voy a buscar cobrarme con eso. ¿Sí? Esa es la acción subrogatoria. Y finalmente, el pago de los acreedores. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el término de la acción pauliana? ¿Alguna vez? ¿Saben a qué hace referencia? ¿Saben cómo que se da comúnmente el pago de los acreedores? A ver, le presto a un mujer y comprometo por hacer 6 meses, pero yo ya sé que no lo voy a pagar. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a vender mis bienes. No hizo patrimonio. Le empiezo a dar mis bienes, no, no, bueno. ¿Para qué? Es obviamente comprar los acreedores. ¿Y cómo a través de la acción pauliana? ¿En qué consiste la acción pauliana? Consiste básicamente en declarar ineficaces todas aquellas actuaciones realizadas de programas de los acreedores. ¿Sí? Y eso también lo vamos a hacer nosotros en su momento, ya de forma más detallada. Y obviamente, ¿qué pasa si es que yo le doy mi carta a una tercera persona y esa tercera persona le compró? ¿Tiene la culpa? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a aplicar la conversión pauliana? Cuando tú eres mala fe. Cuando se y si usted el tercero pierde la casa, pierde el bien. Vamos a ver pues, que la web de la mala fe es importante de este tipo de conflicto. Pero chicos, lo que hemos visto, hemos hablado acerca de las obligaciones, dentro de las cuales la principal es el contrato. ¿Sí? Hemos hablado también de la gestión de negocio, ¿verdad? Va a ser cuando una tercera persona, ¿qué hace esa tercera persona con el
¿verdad? Entonces, en este caso, ¿de quién? Entre y el beneficiado. ¿Sí? Entre el gestor y el beneficiado. La tercera fuente, ¿cuál era? El beneficiario sin causa, ¿verdad? Y el ejemplo que veíamos era cuando lo depositan un dinero que no es dinero importante. Entonces, ¿cuál es el concepto que se va a hacer aquí? El título de dinero propietario, ¿verdad? Ya que nadie se puede enriquecer a costas de otro. Bien, la cuarta parte de las obligaciones, Pero que es la obligatoriedad, ¿verdad? Que a diferencia del contrato donde existen dos voluntades y ya se materializa en un contrato, aquí no pueden hacer se comprometen a realizar algo, ¿verdad? La recompensa por hoy. Responsabilidad extra. Una determinación indica, ¿quién establece que exista esto? La ley. ¿Qué pasa cuando tú le generas un perjuicio de un daño a esta persona? Tiene la obligación de advertir ese daño. Y otro de los efectos de las obligaciones, ¿qué artículo debe hablar de ello? 219, habla de 4 incisos. El primero de ellos habla de fue forzada, ¿verdad? Y que nos dice, ¿de qué forma el acreedor hacer uso de su derecho de exigir de pago? A través de medios legales, medios judiciales. La empresa su proceso y plantea el proceso a través de una medida penal, es embargar un bien, embargar una oferta, entre otros. ¿Sí? ¿Seguro? Ejecución por parte, tercero, ¿qué pasa cuando el deudor se supone que tiene necesidad que todavía no está latente? Yo puedo buscar a una tercera persona que lo haga. ¿Y quién va a responder? Por eso parte, la persona que se conoció oficialmente, ¿verdad? El efecto, inciso 3, la indemnización. Tiene que ver pues nuevamente con los daños y los perjuicios que podamos causar con nuestra actuación a cualquier persona. Y por último, la acción subrogatoria. ¿Quién utiliza la acción subrogatoria? Con esto ya me quedo tranquilo. Porque todo el poder de legitimidad de una persona, el acreedor, de que se cumpla un derecho por parte del deudor para que se pueda pagar la deuda correspondiente. Muy bien. ¿Quedó claro la acción subrogatoria? Bien. ¿Qué es lo que pasa en la acción subrogatoria? Tú eres el acreedor. A ti te deben de pagar. Pero el deudor te dice no tengo plata. Pero tú investigas y te das cuenta que es, en realidad, una relativa, pero la vas a tener. ¿De qué forma lo vas a tener? De repente hay una herencia que no va a dar. De repente estamos haciendo el proceso de sucesión intestada. Y en tanto no salga este proceso, todavía no va a tener la liquidez. A mí me interesa que salga pronto de sucesión intestada. Entonces yo, a través de una acción se realizo pronto. Otro ejemplo. A esa persona le tiene su liquidación de su entidad, su CTS. El plan de los planes que estaba avanzando.
Pero de repente, sí, todavía no me pague, hasta que se olvide que le debo. Obviamente, a mí yo voy a tener legitimidad para poder hablar y decirle a la señora juez, ¿sí? Hacer, hacer. Ah, ¿cuándo es la primera vez que adelante? 219 el código civil. Y bueno, chicos, si tienen preguntas, voy a hacer las preguntas minutos antes de la práctica calificada, porque me olvida todo, ¿verdad? Igual pueden cualquier consulta, cualquier duda, ya saben que lo hace Miguel a través de Brenda, Brenda es su delegada para recién llega. ¿Cómo está el grupo de WhatsApp? ¿Alguien más? Ya, por favor. En el chat de política. Hacemos la animación para ¿qué es lo que vamos a hacer? El empresario sabe que es el momento de formar su grupo. Ya tienen un grupo consolidado. Recuerden que que no sea lo mismo que hay principalmente y todo lo
Sí. A ver, digo, aprovechar así que tengo que tener algo de cuidado. Para ver cómo se puede celebrar la receta también, y verdad. La clase.
A ver, chicos, vamos a empezar a intentarlo. Lo han hecho de forma digital, lo envían al chat, obviamente con los integrantes del grupo. El resto que lo ha informado me lo entregan. Pero en este momento vamos a realizar. Para eso la obligación, hemos visto que son 5, ¿no? En primer lugar, que es el colocar, porque es de la las contratas hablando, claro. Por otro lado, también está la gestión de negocios, es cuando alguien se encarga de asuntos de otros, por ejemplo, cuando usted puso el ejemplo, ¿no? Como yo ayudo a un familiar que está empezando, pues pago por recibo de luz. Como tercero está el enriquecimiento sin causa, ocurre cuando alguien se enriquece a costa de un empobrecimiento. ¿Qué quiere decir? Si de un yape de 500 o de 1000 soles, ahí se genera un enriquecimiento ilícito, ¿no? Que puede ser. Por otro lado, también está la promesa unilateral, que es la declaración de voluntad de una persona
que se originalmente ahora, creo que puso usted la más cortita, que yo mediante un medio de comunicación ofrezco esta recompensa por el plazo de vista más corto. Por otro lado, también está la responsabilidad contractual que nace cuando alguien causa daño a otra persona. En este caso puede ser por accidente o por negligencia, lo cual es la persona que comete dicho daño está obligada a reparar dicho daño. Y también hemos visto el artículo que es del 1219, que son los efectos de las obligaciones, como primer inciso, que es exigir el cumplimiento, que es sencillo, ¿no? Que puedes exigir que el deudor cumpla mediante acudir a un órgano jurisdiccional para que se te pueda dar el dicho dinero que te has prestado. Por otro lado, en el inciso número 2, hacer que el otro cumpla la prestación. En este caso es, si el deudor no lo hace, puede hacerlo otro, y el gasto puede recaer en el deudor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la persona contrató a un albañil para que haga un servicio de su hogar, pero esta persona no cumple, el contrato de una tercera persona que recae mediante el deudor. Como tercero, solicitar indemnización. En este caso, si el incumplimiento te causa un daño, puedes pedir que no lo repares. Por ejemplo, si una persona incumple un contrato y ese incumplimiento ocasiona una pérdida en dicho negocio, en este caso el afectado puede solicitar que se le indemnice el daño correspondiente, ¿no? En este caso. Como cuarto, que hacer los derechos del deudor. En este caso se conoce como acción subrogatoria, lo cual el acreedor puede ejercer determinados derechos que corresponden a su deudor cuando este no los ejerce y esta situación perjudica el cobro de una deuda, ¿no? Por ejemplo, si Pedro debe 10.000 a Juan, Pedro tiene una deuda que lo van a pagar de 15.000, pero él lo dice a dicho deudor para que no se lo pague, por la razón que él no quiere pagar el cheque. Muy bien, un aplauso para los compañeros. Bien, el grupo voluntario, allá atrás, Requejo. Bueno, fuentes y elementos de las obligaciones. En fuentes de las obligaciones tenemos a contrato, es acuerdo voluntario entre dos o más partes, que crea derechos y obligaciones. Ejemplo, contrato de compra y venta, responsabilidad extracontractual, nace cuando una persona causa un daño a otra por hecho ilícito, generando la obligación de repararlo. Gestión de negocios, cuando una persona se encarga voluntariamente de un asunto ajeno sin haber recibido un encargo previo. Ejemplo, o sea, pagar una deuda urgente a otra persona para evitarle un perjuicio. Enriquecimiento sin causa. Se produce cuando alguien obtiene un beneficio económico sin una razón jurídica que lo justifique causando un perjuicio a otra persona. La ley, la obligación nace directamente de una disposición legal. Ejemplo, obligación de pagar alimentos en los casos establecidos por la ley. En elementos de la obligación tenemos a sujetos. El acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación y el deudor está obligado a cumplir la prestación. Objeto o prestación es aquello a lo que el deudor se obliga a favor del acreedor. Puede consistir en dar, entregar una cosa, hacer, realizar una actividad, no hacer, abstenerse de realizar algo. Vínculo jurídico es la relación jurídica que une al acreedor y al deudor y faculta al primero para exigir y al segundo para cumplir la prestación. Una prestación debe ser posible, lícita, determinada o determinablemente susceptible de valoración económica cuando corresponda. Muy bien, gracias. Un aplauso para su compañero. Fuente y efecto de las obligaciones. Surge principalmente por la ley que pone directamente los derechos jurídicos, de los contratos que nacen del acuerdo de voluntades entre las dos partes, a más.
de negocios, en la Unión Europea administra un asunto ajeno a su mandato, determinados supuestos, y de enriquecimiento sin causa, se beneficia injustificadamente en perjuicio del otro. En este caso, debe ser todos y los efectos. Es fundamental que el acreedor pueda exigir al deudor el cumplimiento de la prestación que se tendrá que no hacer. Se cumple, la obligación se extingue automáticamente. Y si no se cumple, las consecuencias son hora del deudor, ejecución de la prestación, indemnización por daños y perjuicios y la restitución del contrato. Muy bien, un aplauso para el compañero. Efectos y fuentes de la obligación. Evidentemente, las fuentes de la obligación tienen la relación jurídica que existe un acreedor que puede exigir una prestación y un deudor que debe cumplirla. La presentación puede consistir en dar, hacer o no hacer. El artículo 1219 del Código Civil nos exige el cumplimiento, también el cumplimiento por un tercero, la indemnización y la acción surrogatoria, que ya lo he explicado en los grupos, y también por fuentes obligatorias tenemos a lo que es cesión de plazos por contrato, la gestión de negocios, enriquecimiento sin deuda y la promesa omnipotente. Bien, un aplauso para su compañero. Bien, respecto a las obligaciones, vamos a decir que son los derechos del acreedor. Como número uno, podemos encontrar la ejecución forzada. En este caso, el ministro uno dice pedir al juez que obligue al deudor a cumplir. En este caso, por ejemplo, las deudas bancarias podemos decir. Como número dos, tenemos la ejecución por terceros. Si se trata del deudor original. En este caso, el ejemplo es como nos puede dar cuando contratamos un albañil, no termina el muro, pues pagar para ejecutar el muro. Como número 3, tenemos la indemnización como acciones especiales en el Instituto. También tenemos las acciones subrogatorias, que en este caso es cobrar a los deudores de tu propio deudor. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, Pedro, lo que le debe acá, puede cobrarle la deuda a Juan. En la acción pauliana también tenemos el fraude a acreedores, declarar eficaz el acto de disposición perjudicial. Hemos podido ver 5 fuentes de obligaciones, como la el contrato, la promesa unilateral, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causas y la responsabilidad estatal. Bien, un aplauso para su compañera. Los efectos de las obligaciones, según el artículo 1219 del Código Civil, son los derechos que tiene el acreedor para exigir que el deudor cumpla la obligación. También puede solicitar el cumplimiento por otra persona, reclamar una indemnización por daños, perjuicios o el derecho de cobro. Las fuentes de las obligaciones son aquellas que nacen las obligaciones, como la ley, los contratos jurídicos y los derechos que generan responsabilidad. En resumen, las siguientes indican de dónde nace la obligación, con los efectos indican que puede exigir el acreedor. Muy bien, un aplauso para el compañero. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos hablado un poquito más acerca de lo que es derecho de obligaciones. Hemos hablado acerca de cómo es que esto se liquida. Después de establecido en el ordenamiento jurídico. Y hemos visto 5 fuentes de las obligaciones, dentro de la más importante es el contrato. También hemos visto los efectos establecidos en el artículo 1919, ¿verdad? Nos dice que exigirle al deudor el pago de la prestación se puede realizar a través de 4 mecanismos. El inicio de una ejecución, y el juez de esta prestación. Segundo, tenemos también la ejecución.
la indemnización y finalmente la indemnización. Sí, no olviden que también existe el pago a los y ¿en qué consiste la acción contraria? Consiste en declarar ineficaz toda aquella actuación destinada a perjudicar al acreedor. Y aquí, ya lo repito, más adelante vamos a ver cuáles son los efectos y qué pasa si es que el tercero le adquiere un daño al tercero. ¿Sí? ¿A qué hora son, chicos? ¿Sí? Bien, nuevamente. Sí. Correcto, nos vemos la siguiente semana.